¿Qué es la inteligencia artificial? Como su nombre indica, una inteligencia creada de forma artificial. Uno de los fundamentos de la inteligencia artificial o la IA son las redes neuronales. Estas redes son la forma que tiene un sistema informático para clasificar una información de entrada y darnos un resultado. Estas redes se llaman neuronales porque emulan el funcionamiento de las neuronas de un ser viviente. De hecho, muy pocos animales carecen de cerebro. El cerebro de la mosca, de la fruta, por ejemplo, contiene alrededor de 100.000 neuronas, mientras que los humanos tienen 100.000 millones de neuronas. Una neurona es una célula que recibe y emite impulsos eléctricos, comunicándose así con múltiples órganos del cuerpo y con otras neuronas. Nuestros órganos sensoriales, por ejemplo, la vista, el olfato, el gusto, registran las señales de nuestro alrededor y emiten continuamente señales eléctricas a la red neuronal de nuestro cerebro. Observemos una sola de estas neuronas. Reciben una señal o estímulo que procede de nuestros órganos visuales, por ejemplo, pero con una sola señal no podríamos entender la compleja naturaleza de nuestro entorno. Pero si esa neurona se conecta con muchas otras, entonces se crea una compleja red que aprende a interpretar todas esas señales y emite una respuesta. Por ejemplo, si hay un depredador que se nos acerca, nuestros sentidos pueden captarlo, y al decodificar esas percepciones, nuestras neuronas emitirán impulsos eléctricos de emergencia para poder huir o defendernos. Además, el cerebro es necesario para aprender a encontrar el alimento. Por ejemplo, tan solo para saborear los distintos matices de un alimento existen miles o millones de neuronas. De hecho, nuestro sentido del gusto está no en la boca, sino en el cerebro. Igual ocurre con la vista. Nosotros vemos con el cerebro y los ojos tan solo son los órganos receptores. Volviendo al tema que nos ocupa, la inteligencia artificial intenta recrear este sistema. Si somos capaces de crear un mini cerebro artificial, con neuronas comunicándose entre sí que respondan a estímulos exteriores o que respondan a información y que pueda elaborar un resultado o una conclusión, podremos así conseguir unos objetivos muy interesantes. Crear o entrenar una red neuronal artificial es como educar a un bebé, hay que enseñarle. Y ello solo es posible ofreciéndole los suficientes estímulos en forma de datos para que pueda ver diferentes opciones de toda una gama infinita de posibilidades y de alguna forma le indicaremos cuál es la respuesta que esperamos que nos proporcione. Normalmente se entrenan las redes neuronales para hacer tareas que para un ser humano sería muy costoso en el tiempo o a veces incluso imposible, dada la cantidad de información a procesar. También son tremendamente útiles para hacer tareas que son muy repetitivas y que, aunque para un ser humano pueden ser sencillas, se vuelven tediosas. Para eso se inventó la informática, para que las máquinas hicieran ese trabajo repetitivo por nosotros. Últimamente la inteligencia artificial está brillando por sus impresionantes resultados y ya permite hacer cosas que hace pocos años creeríamos imposibles y que en próximos años todos podremos experimentar en nuestros propios hogares. Vamos a ver un caso práctico que he llevado a cabo en estos días. Sabemos que en Seyor disponemos de una gran colección de comunicados de los Hermanos de las Estrellas. En todos los comunicados intervienen varios participantes, y pensé que sería interesante poder clasificar quiénes participan y en qué punto exacto del comunicado. Hacer esto a mano sería bastante trabajo. Estamos hablando de más de 1200 textos. Pues bien, he estado diseñando y entrenando varias redes neuronales hasta conseguir que me hagan ese trabajo de clasificación y etiquetado de los diferentes interlocutores o participantes en cada comunicado. Para ello he usado los datos de unos 30 o 40 comunicados elegidos al azar que han servido de muestra, y a partir de ellos he entrenado la red neuronal. ¿Y cómo se entrena una red neuronal? ¿Cómo puede aprender a reconocer lo que queremos? Fijémonos en este texto. Si observamos, podemos deducir rápidamente quiénes son los participantes en cada momento, en las diferentes intervenciones. Pero eso es porque nuestro cerebro ha sido previamente entrenado para poder reconocerlo. Fijaros cómo nuestro cerebro enseguida capta la información, la discrimina, la clasifica. Es tan rápido y automático que apenas nos damos cuenta de ello. Pero para llegar a este punto ha sido un largo camino en realidad. Hemos tenido que invertir años de nuestras vidas aprendiendo a leer. Hemos tenido que aprender un idioma, a hablarlo, a entenderlo. Hemos aprendido los cientos o miles de expresiones del día a día, los tiempos verbales, la gramática. Hemos desarrollado esa capacidad gracias a años de entrenamiento. Ahora se trata de que en pocas horas o pocos días de trabajo
podamos elaborar una red neuronal artificial que pueda aprender a discernir esta información en concreto. Para dicha tarea hemos de ver esa información y cómo procesarla. Por ejemplo, aquí vemos esta línea, pero en realidad una red neuronal no ve lo mismo. Nosotros vemos este texto y rápidamente leemos su contenido, pero una red neuronal, a menos que le enseñemos a leer y a interpretar lo que el texto significa, no ve más que garabatos, símbolos extraños, dibujos extraños. Sabe que ahí hay algo, pero no sabe lo que es. Viéndolo así, ¿somos capaces ahora de reconocer e identificar cuándo intervienen nuevos participantes? Tal vez sí, visualmente al menos podemos apreciar ciertos patrones, pero también podemos equivocarnos. No es tan fácil. Necesitamos un poco entender lo que ahí nos dice el texto para poder discriminar apropiadamente la información. Para esta red neuronal se han tenido en cuenta muchos factores, desde la posición de esa línea dentro del texto hasta la longitud de la misma, pero entrenar una red neuronal para que interprete textos es algo muy caro, requeriría mucho tiempo, muchas neuronas, es decir, una red neuronal muy grande, y cuanto más grande es, más tiempo y esfuerzos requiere para ser debidamente entrenada. No disponemos de tiempo para ello, no tenemos años para enseñar a una red neuronal a hablar o a entender un texto, así que hemos de basarnos en otros parámetros. Esto no implica necesariamente que no le podamos enseñar algunas letras o algunas palabras clave. Esto sí que nos puede resultar muy útil, pero enseñarle todo un idioma con sus complejidades es inviable en este punto. Aunque seguramente en pocos años este tipo de tecnología estará más al alcance de todos y será mucho más sencillo disponer de estas redes que ya partan de esa base de aprendizaje verbal, semántico, que ya vengan aprendidas y que sepan entender un texto perfectamente, pero no es el caso que nos ocupa. Así que habremos de ingeniárnoslas con otros trucos, otras informaciones, para saber si una línea de texto corresponde a un nuevo participante o una nueva intervención. Hemos de ver el contexto. ¿Qué hay antes y qué hay después de esa línea? Así pues, la red neuronal ha sido entrenada para ver varias líneas a la vez. Además, se han tenido en cuenta los signos de puntuación, si aparece un saludo o ciertas palabras clave, la longitud del texto. Con toda esta información alimentamos la red neuronal tomando una colección de muestras y hacemos que la red se someta a un duro entrenamiento, aunque para nosotros es pulsar un botón simplemente. Y tras muchos esfuerzos y minutos o tal vez horas de cálculos, la red ha quedado entrenada con un porcentaje de error. Ese error nos indica cuán exacta es la red según el entrenamiento. Ese error ha de ser cercano a cero para obtener los mejores resultados. Y aquí está la magia de la inteligencia artificial funcionando casi perfectamente. Y la magia, que quizás todavía no se puede apreciar, pero ahora este mini cerebro es capaz no solo de dar una respuesta casi exacta a los problemas que se le han planteado, sino que además es capaz de inferir un resultado ante datos que desconoce, es decir, ante patrones que son diferentes a lo que ha aprendido. Es decir, no le hemos enseñado todas las infinitas posibilidades, obviamente, es imposible, sino solo un subconjunto, una muestra. Y ha sido suficiente para que aprenda a deducir, con más o menos acierto, resultados ante datos inesperados y desconocidos. Y eso es exactamente lo que hace nuestro cerebro humano. Precisamente esa es la especialidad de todo cerebro, incluso un cerebro artificial, que es inferir conclusiones lo más óptimas posibles a partir de una cantidad de datos a menudo muy limitados, sesgados o incompletos. Observemos la cantidad de inferencias que hacemos cada día. Observemos en nuestro pensamiento. Con una mirada a veces ya sabemos o deducimos una situación. En un solo instante recogemos la información básica, pero suficiente para entender una escena. Eso es muy útil, sobre todo si uno es policía o está al cuidado de otras personas, por poner unos simples ejemplos. Aunque cuidado, esas deducciones súper veloces que hace nuestro cerebro muchas veces son erróneas. El cerebro, por lo general, dispara una respuesta rápida, de forma lo más anticipada posible, porque necesita estar preparado ante cualquier eventualidad, ante cualquier peligro. ¿Acaso no nos pasa a muchos de nosotros que somos muy reactivos? Es decir, reaccionamos demasiado rápido. Por ejemplo, cuando nos hablan, en lugar de escuchar a que termine la frase nuestro interlocutor, ya estamos reaccionando, pensando la respuesta, o incluso interrumpimos la conversación para manifestarnos. Eso tal vez es por esa necesidad vital de supervivencia de nuestro cerebro, que es casi inmediato en el procesamiento de información y elaboración de posibles respuestas a múltiples eventualidades. Es un efecto secundario, muchas veces incómodo, socialmente hablando, de un mecanismo que nos ha permitido la supervivencia en un mundo complejo. Pero quizás convenga amansar un poco su dinámica y enseñarle que tal vez no siempre sea tan necesaria una eficiente y rápida respuesta. Aprendamos a relajarnos también y a observarnos. Autoobservarnos.
y ver nuestro cerebro cómo se las intenta ingeniar para tratar de adivinar cualquier situación con una cantidad mínima de información, y cómo muchas veces supone, presupone y se equivoca. Y no pasa nada, es parte de la vida, de nuestra imperfección, y todo está bien. Volviendo a la inteligencia artificial, el conocer cómo funciona me ha servido para conocerme mejor a mí mismo, entender cómo funciona mi cerebro, y aprendiendo a entrenar redes neuronales, aprendo también que mi propio cerebro puede modificarse, aprender nuevos caminos, si recibe los estímulos adecuados, aunque también me sirve para entender mis limitaciones. Por ejemplo, una de las grandes limitaciones del cerebro, sea humano o animal, lo podemos observar también en la inteligencia artificial. Lo que aprende una red neuronal es algo muy especializado, a menudo tanto que puede inferir respuestas asombrosamente precisas con poca información siempre y cuando estemos en ese contexto o área temática en donde la red se ha entrenado. Pero si intentamos aplicar otra información, otro contexto, la red neuronal nos dará resultados totalmente incorrectos. Hace años vi un documental sobre una especie de pájaros que me impactó. La madre pájaro cuidaba de sus polluelos siempre y cuando estuvieran dentro del nido, pero si el polluelo caía fuera del nido, la madre pájaro era incapaz de reconocerle, es decir, su cerebro no había sido entrenado para reconocer a su propio polluelo a menos que estuviera dentro del nido, así que el polluelo debía hacer un gran esfuerzo por volver a él o moriría. Puede que la sabiduría de la naturaleza haya propiciado este sesgo cognitivo de la madre pájaro para de esta manera obtener una ventaja evolutiva, es decir, solo los polluelos fuertes o avispados que puedan ser capaces de quedarse dentro del nido tengan más probabilidades de sobrevivir en su trayectoria vital. Las implicaciones de esto son muy importantes, porque esto significa que nuestro propio cerebro, nuestro sistema cognitivo, puede estar sesgado, y de hecho seguro que lo está, y lo podemos observar si prestamos un poco de atención. Y si lo hacemos, nos daremos cuenta que lo que observamos y entendemos de nuestra propia realidad es una percepción muy sesgada, muy especializada de la auténtica realidad objetiva. Por ejemplo, nos daremos cuenta de cómo somos capaces de muchas cosas en nuestro día a día, pero sin embargo otras nos cuestan muchísimo. La pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿seremos capaces de darnos cuenta de cuáles son nuestros sesgos cognitivos? En los próximos años que utilizaremos inteligencias artificiales, ¿podremos reconocer esa limitación que tienen y reconocerla también en nosotros mismos? ¿Seremos capaces de salir de nuestro condicionamiento, de nuestro entrenamiento, ir más allá de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, y de alguna forma actualizar nuestro software, nuestro cerebro, para que nos dé mejores respuestas y más realistas, más objetivas? Gracias por ver este vídeo.